Hola a todos, vamos a seguir hoy con este tutorial de Google Analytics 4 con una de las novedades más importantes que vemos respecto al Google Analytics normal, que es la capacidad de crear funnels automáticamente, cosa que en el antiguo Google Analytics solo se podía hacer si teníamos la versión de Google Analytics 360. Crear funnels es una de las cosas más importantes que se puede hacer dentro del marketing digital, porque nos permite entender en qué parte de los procesos se caen los usuarios y ya generar acciones para mejorarlo. Podemos encontrar en el Template Gallery, al que ya hemos accedido, diferentes tipos de exploración, como los overlaps, como los análisis de path, ¿no? De caminos que hacen los usuarios, como las cohortes, cuántas veces vuelven, pero nos vamos a focalizar en el funnel análisis, ya que en el antiguo Google Analytics era bastante rudimentario en la parte universal, ¿vale? Nosotros podemos acceder, como hemos visto, aquí en la exploración Template Gallery o bien en el Analysis Hub, ¿vale? Prácticamente es casi lo mismo. Entonces tenemos aquí en la versión de la Google Merchandise Store dentro de la cuenta demo de Google Analytics 4, está creada por Kyle Blanchett, a la que yo le he hecho una copia para poder modificarlo, ya que, como vamos a ver, si yo le doy a la creada por los ingenieros de Google Analytics, no voy a poder realizar cambios. Veis, aquí segmentos no se pueden hacer, las métricas están ancladas. Vale, entonces simplemente vosotros tendréis que darle a los tres puntitos, darle a Duplicate, como es el caso del que voy a hacer ahora, que ya se me quedaría otro nuevo. Le podríamos cambiar el nombre, vamos a poner Funnel de Google Analytics 4 ejemplo, nos cambia el nombre y le damos, y vamos a ver aquí cómo directamente ya nos aparece arrojado dentro del interfaz los diferentes pasos que están previamente creados y cómo se va cayendo los usuarios, es decir, el step 1, que es la apertura o la visita. Hay 32.000 usuarios, como vemos aquí. En Organic Visitors tenemos 38.000 y ya se nos empiezan a caer, pero son solo orgánicos, ¿vale? Luego cuántos empiezan la sesión, que serían 1.800, y cuántos hacen una screen page, 4.200, y cuántos compran, que en este caso, ¿vale? Ahora nos centraremos un poco dentro de cómo elegir los pasos, pero dentro de la interfaz del funnel lo que vamos a ver es que podemos elegir el tamaño. Aquí vemos este simbolito del más y del menos, que si nosotros hacemos menos, como veis, se va bajando el eje, y si le doy más se van subiendo, con lo que se rompen. De esta manera, si tenemos alguno de los pasos con muy poco tráfico y que desde la distancia se vean muy bajitos, pues los podemos agrandar. También se puede hacer con el scrolling del ratón, como estoy haciendo ahora mismo. ¿Veis? Sin tocar nada de esos botoncitos se puede hacer. Debajo lo que vamos a encontrar son los diferentes steps que vienen aquí: step 1 first open, step 1 first open, step 2 organic, step 2 organic, etc. Y también dentro de esta interfaz, si nosotros elegimos, no pasa nada, ¿vale? No es como Data Studio, que tiene unos filtros, ¿vale? Aquí sí podemos, decimos que si queremos dar un botón secundario, pues ya filtraría solo estos usuarios o los excluiría, pero por ahora, haciendo clic directamente, no conseguimos nada, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a poner incluso solo estos usuarios y se nos modificaría automáticamente este dashboard solo para desktop, ¿vale? Si queremos volver para atrás, deshacer. La última cosa que me gustaría ver de esta primera parte del análisis de interfaz del Google Analytics 4 para funnel es que si nosotros hacemos hover con el ratón sobre las barras, vamos a ver que visualmente hace como esas caídas, ¿no?
que no deja de ser interesante visualmente, más bonito que otra cosa, como esta relación, ¿no? Y que se puede, digamos, entender que la caída de sesiones Start a Screen Page View es mucho menor que la que encontramos de orgánico, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a las características de cómo elegir lo que queremos ver en este funnel y cómo pues lo podemos construir. Lo primero es que podemos cambiar los rangos. Aquí tenemos uno que es custom, pero podemos elegir, por ejemplo, quarter to date, que en este caso sería desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, pero como estamos a 22 de mayo prácticamente, pues solo sería este y se cambiaría automáticamente, como veis. No tiene ningún misterio, simplemente se agrandan los volúmenes. También podemos hacer la comparación contra el anterior quarter, que sería por los días que llevamos desde el 11 de febrero al 3 de abril, ¿vale? Aquí habría como un overlap. Va cargando y vamos a ver cómo lo que nos vamos a encontrar es aquí este segmento, ¿vale? Yo en principio no pondría la comparación y lo dejaría por todo. Una de las novedades que encontramos al hacer este funnel, que no encontramos en el Google Analytics Universal o clásico, también ahora llamado Google Analytics 3, es directamente poner segmentos sobre los funnels, ¿vale? Antes los embudos solo te venían los pasos y ahora lo que vamos a encontrar es que podemos elegir qué segmento queremos crear. En este caso, por ejemplo, está puesto el de Estados Unidos, porque es en donde consiguen mayores ventas y tiene sentido. Tráfico directo, tráfico de pago, tráfico mobile y tráfico de tablet, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos ver solo uno de estos gráficos, uno de estos segmentos, que no son retroactivos, sino simplemente aíslan a los usuarios, cogeríamos y pondríamos aquí en Segment Comparison, ¿vale? Básicamente podemos hacer este drag and drop para elegir segmentos, pero no tiene más, ¿vale? Aquí ya tendríamos los segmentos de Estados Unidos, ¿vale? Además, los de pago, por ejemplo, el tráfico de pago, se nos añadiría otra nueva columna, que en este caso será morada, como vemos aquí con este simbolito, y que vemos que es prácticamente chiquitita, ¿no? Que prácticamente no existen, y de hecho aquí ya vemos 0 usuarios, se caen todos. Si lo volvemos a quitar, ya nos dejará todos los usuarios, ¿vale? No habrá ningún segmento aplicado. Vamos a hacer otro ejemplo poniendo el tráfico móvil y el tráfico de tablet. Veremos que se reducen los tamaños de LGI y que podemos ver los pasos de los dos. Básicamente se reduce todo en tablet, no hay casi nada, mobile traffic y el de tablet. Mismo caso para las dimensiones, que en este caso, bueno, pues los segmentos debería ser algo mucho más sofisticado, porque en este caso no dejaría de ser como un filtro de solo queremos el tráfico de Estados Unidos, no solo el tráfico directo, pero esto, las dimensiones ya se añaden todos, ¿no? No solo aparecería el tráfico directo, sino también en el medio no aparecería el orgánico, aparecería el de pago, aparecerían todos. Y en este caso pues no podemos hacerlo porque son solo para segmentos, ¿vale? Lo que sí es que están añadidos. Nosotros podemos, por ejemplo, añadir otro segmento más. Vamos a ver cuál podríamos poner, por ejemplo. Vamos a poner platform, si es iOS, si es ¿no? Añadimos. Y de primera, pues simplemente son los datos los que están añadidos, ¿vale? Antes de seguir, recuerda darle al botón de suscribirte y a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias. Como se ha enfocado en el funnel, podemos elegir otro: exploración, cohorte, path,
lifetime, pero como estamos enfocados en el funnel no lo vamos a hacer. Aquí hay una cosa que es bastante chula, la flexibilidad, que es una de las características de este nuevo Google Analytics 4 y del funnel, es que podemos elegir dos tipos de funnel, el estándar y el tendencia. Esto es bastante útil porque se parece sobre todo a cuando dentro de Data Studio elegimos diferentes KPI para ver si hay una correlación entre diferentes líneas. Entonces digamos que este funnel que tenemos, el estándar, es una foto fija del 1 de abril al 22 de mayo en el que tenemos el volumen total de estos usuarios, pero si nosotros le damos al Trended, en este funnel de tendencia lo que vamos a ver si tenemos aplicado todo es los pasos en diferentes líneas, ¿vale? Entonces lo que podemos ver es que este primer funnel es esta primera línea que vemos la evolución día a día, es el primer paso, el First Open o Visit. Este segundo es el de Organic Visitors y luego ya vamos viendo la sesión, el Screen View, y en este caso pues no tenemos ninguna compra de usuarios. Lo que sí podemos entender es cómo hay una relación bastante directa entre el First Open Visit y los visitantes orgánicos. Quizás hay veces que vemos que hay picos como aquí que no tienen esa correlación, pero sí que cuando sube el primero tiende a subir la línea de orgánicos visitantes, ¿vale? Entonces está bastante interesante para ver la tendencia y tener las dos partes, digamos, la foto fija, que es el estándar, y la película, que es el Trended Funnel, y saber si vamos a mejor o a peor. Y así le damos a cada uno de manera individual, pues deja de ser el funnel y ya se convierte en la típico gráfico de línea, que aquí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, este Screen Page View está sobre 300, sobre un eje de 300 usuarios máximo, y el de Organic Visitor 3000. Entonces si hacemos así parece que crecemos, pero no tanto, ¿vale? Vamos a dejar el Standard Funnel para ver la siguiente característica que nos ofrece el dashboard de embudos de conversión de Google Analytics 4, que es hacer el funnel abierto. ¿Qué significa esto? Pues nosotros ahora mismo, cuando está en switch off este funnel, lo que ocurre es que solo coge los usuarios que han ido de este paso a este, es decir, no coge ningún usuario que vaya al paso 2 sin pasar por el paso 1. Cuando nosotros lo activamos, lo que vamos a ver es que nos crece el volumen y que el gráfico se va a convertir en diferentes colores. ¿Por qué? Porque de estos usuarios que son First Open, los que continúan el funnel son 21.000, pero hay muchos usuarios, de hecho 47.000, mucho más que los 21.000, más de un 100%, que vienen por otro camino, que van al Step 2 sin haber pasado al Step 1. Mismo caso para el Page 3, en el que en este caso hay más usuarios que vienen del paso anterior, pero todavía tenemos 6.000 que vienen de otros sitios. Pues esto sería bastante interesante para entender que los funnels no son sitios cerrados, y poder entender también si necesitamos mejorar la arquitectura web o necesitamos mejorar algo dentro de nuestro sitio web para que no tengamos puntos de fuga o para que los caminos sean los correctos. A mayor control, más fácil es poder optimizar diferentes cosas. La comparación de segmento es lo que hemos visto antes. Si nosotros queremos añadir paid traffic, por ejemplo, y direct traffic, que se nos cambiará los datos y solo tendremos estos dos segmentos. Pues bueno, si queremos analizar algún tipo de información específica sobre dos segmentos, a lo mejor dos ciudades, dos tipos de campaña, etc. Luego tenemos la parte más importante, que son los pasos. Aquí, como podemos ver, son 1, 2, 3, 4 y 5, y estos pasos los cogemos de los eventos, que es una de las novedades que tiene Google Analytics, que en vez de enfocarse en objetivos, pues todo va hacia eventos, y nosotros vamos a poder aquí ir eligiendo. En este caso, por ejemplo, el paso 1 es First Open o First Visit,
y nosotros podríamos aquí elegir lo que queremos. Android Lovers, Add to Cart, Up to Date. Esto dependerá de vuestro programador y de vuestra página web. Es importante que haya una comunicación bastante fluida. San Francisco User, Scroll, Session Start, etc. Y aquí nosotros podemos añadir parámetros pues, para hacer un segmento mucho más chico. En general, cuando los sitios web no tienen mucho tráfico, no es nada recomendable, porque si yo pongo page URL que contiene, por ejemplo, shop, vamos a ver que aquí ahora mismo no debería modificarse nada porque por sí ya aparece 0, pero con esto iríamos cerrando cada vez más el tipo de usuario que queremos analizar. Luego tenemos que indirectamente seguido por, nosotros podemos elegir aquí si es directo o indirecto. Es decir, directo es que el usuario hace el first open y luego viene de una manera directa, ¿vale?, al siguiente paso. Indirecta es que a lo mejor sale a la página y otro día vuelve a entrar. Además, aquí nos permite elegir cuánto tiempo queremos que cuente a estos usuarios. Podemos coger días, horas, minutos, segundos, con lo que el análisis del funnel va a quedar bastante mejor y nos va a ayudar a entender cuántos son los ciclos que tenemos, ¿vale? Si un usuario pasa de un paso 1 a un paso 2 demasiado rápido, probablemente pueda ser un bot o pueda ser un usuario no cualificado y es mejor no contarlo. Vamos a ser cada vez más sofisticados. Como en cualquier tipo de segmento que hemos visto, de funnel que hemos visto en todos los analytics, aquí podemos elegir los booleanos OR para decir, pues yo creo que sea organic visitor, o una nueva condición es que el step 2 sean hombres o mujeres, o que no sean organic, sino sea de pago. Aquí cada uno puede elegir lo que quiera. Básicamente aquí tenemos todos los pasos y podemos ir añadiéndolos o quitándolos. Para quitar también es bastante fácil porque, por ejemplo, si nosotros quitamos Purchase, automáticamente se quitará y nos quedaremos en el Screen View. Vamos a ver si, por ejemplo, podemos añadir otro. Nosotros, en vez de Screen View, vamos a añadir Checkout. Es el nombre y la nueva condición será, vamos a buscar si está, Begin Checkout. Vemos que hay 586 usuarios que han realizado esto, todo el funnel. Yo, de hecho, apply y hemos modificado nuestro funnel. Vale, aquí ya vemos que sí hay ciertos usuarios que al final han convertido, que en el caso de Purchase, por eso aparecía 0 aquí, ¿vale? De hecho, nosotros si vamos borrando partes del funnel nos vamos a dar cuenta que esto va creciendo. De 586 a los que han visto Screen View son 7600. Si lo borramos nos va a aparecer 11.000. Si lo borramos nos van a incrementar y ya van a hacer 67.000. Y si lo borramos son 120.000. Lo quitamos para no guardarlo, lo dejamos así. Luego tenemos el breakdown, que es si nosotros queremos profundizar en la información. Si nosotros lo quitamos, vamos a ver prácticamente la misma información que ya vemos aquí. First Open, los 68.000 que lo vemos abajo. Entonces aquí lo que nos permite es profundizar un poquito más. Si nosotros, por ejemplo, como breakdown ponemos, en este caso vamos a cambiarle, vamos a poner country, nos aparecerán diferentes países y podremos ver cuál funciona mejor, ¿no? En este caso, por ejemplo,
podemos comparar la tasa de abandonos de Estados Unidos, que abandonaron 57, contra la de India un 31 o un Canadá, que son 70. Y podemos ir viendo a medida que va pasando cómo al final prácticamente quedan 409 de Estados Unidos, de los que entraron. Y vamos viendo por cada país los 5 primeros países, nosotros lo podemos elegir aquí, cómo han quedado. ¿Vale? Entonces tendríamos nosotros dos niveles del funnel, de izquierda a derecha, donde lo veríamos visualmente, y de arriba a abajo, bueno, pues para entender con estos breakdowns que al final se hacen más complejo de leer, como podéis ver. Lo mismo podemos hacerlo por género. En este caso está activado los géneros y se sale unknown. Nosotros le damos, por ejemplo, de nuevo a country, le damos a Estados Unidos, decimos que solo queremos incluir pues ya se nos quedaría un funnel simplemente de los Estados Unidos de América. Vamos a quitarlo y vamos a poner el device category, que era el que estaba puesto, si es tablet, si es stop, si es móvil, ¿vale? Otra de las novedades que me ha encantado de Google Analytics 4 para hacer funnel es el show elapsed time, ¿okay? Mostrar cuánto tiempo pasa de uno a otro. Si nosotros no lo activamos no se ve nada, pero nosotros cuando lo activamos vamos a poder ver dentro de este dashboard el tiempo que pasa de uno a otro cuando nosotros analizamos, ¿vale? Un momentito para acá, no se ve nada. Como podemos ver ahí, cuando ponemos el ratón, hacemos sobre el gráfico, pone que del primer al segundo paso suelen pasar 0 minutos y 0 segundos, pero en el segundo caso pasan unos 2 días y 10 horas hasta que la sesión empieza, 16 horas desde el Screen Page View, y el Checkout tarda unos 2 días aproximadamente. Es decir, que el periodo de compra podría ser 2 días. Esto es bastante útil porque antiguamente esto lo veíamos en un panel que casi siempre tenía una forma de Gauss invertida, ¿no? Siempre ponía que el primer día traía muchas ventas y luego iba cayendo y cuando eran más de 30 días volvía a crecer. Entonces está muy bien esto del elapsed time para poder entender cuánto tiempo tarda un usuario en pasar todo este funnel y poder hacer actividades de remarketing, por ejemplo, enfocadas en que a partir del segundo día hacer foco, porque si no ha pasado ya se está saliendo de nuestro promedio. También podemos añadir Next Action, en el que nosotros podemos elegir eventos y nos va a decir qué otros eventos se activan después de este paso. ¿Por qué? Porque este es el funnel que nosotros hemos creado, pero a veces los usuarios realizan otras acciones que nosotros no queremos, y para poder entender esto tenemos que activar el Next Action. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Session Start, nos va a decir que estas son las 5 acciones típicas que hace un usuario cuando hace un Session Start. El primero y mayoritario es un Page View, luego vuelve a hacer un Session Start, Scrolling, ve un producto y hace un engage, ¿no? con este producto. En este caso, por ejemplo, cuando son orgánicos visitors, el top 5 es simplemente una, que es el Page View. Si nos vamos a Screen Page, aquí pues vuelve a ser Page View, luego ha cambiado porque es New Engage User, por ejemplo, respecto a Session Start, que estaba al final, New Recent Active User y San Francisco. Y por último, las personas que hacen el checkout luego hacen el Page View. Entonces está bastante bien para poder entender qué otras cosas hacen los usuarios. Y por último, aquí tenemos los filtros, que en este caso aplica al de Estados Unidos que está aquí. Si nosotros lo quitamos vuelve a ser todo, que es cuando habíamos hecho aquí
En foto secundario ya habíamos elegido solo filtrar estos usuarios. Ya sabéis que en Google Analytics 4 no existen filtros per se, porque no tenemos ya la opción de vista, solo tenemos la de propiedad, con lo que estos filtros tampoco son no eliminan la data como pasa con Google Analytics 3, sino que siempre vamos a tener todo el row de data y simplemente tendremos que ir eligiendo y ya está, ¿vale? Entonces básicamente nosotros también podremos añadir más funnels. Por ejemplo, podemos tener una hoja de todos los funnels, del funnel que pasa antes de la compra, del funnel que pasa después de la compra, y ya podremos ir eligiendo nosotros los pasos de nuevo que queremos, ¿vale? Podemos poner cuál es el page path, el título, ¿vale? Podemos elegir lenguaje, podemos elegir cualquier cosa, podemos elegir campaña, podemos elegir los funnels como nosotros queramos. Lo ideal será tener pocos pero útiles. Podremos duplicar lo que ya tenemos para sofisticarlos y podremos compartirlos y tenerlos, bueno, pues para todos los usuarios, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya simplemente seguir toqueteando, y mi mayor consejo es que tengamos muy en cuenta cuáles son todos los eventos que tenemos dentro de nuestra plataforma. Hay que conocerlos perfectamente para poder hacer bien los funnels. Tendremos que conocer nuestra página, cómo funciona, cuáles son las acciones que hace, y en cualquier caso, si vemos que alguno de los datos no lo sabemos, si uno de los nombres de los eventos no lo sabemos, pues preguntar a nuestro programador, porque en muchos casos Google Analytics los coge solo. Así que nada, os animo a empoderaros con el Google Analytics 4 usando la demo account, tanto la de Merchandise Store como la de Fluid, y hasta la próxima.